El mercado ha descubierto el botón del pánico y la narrativa ha cambiado por completo. La clave no ha sido el empleo ni la Fed, sino una intervención histórica del Tesoro de Estados Unidos en el mercado de deuda para intentar calmar unos bonos desbocados. Pero lo que debía ser un alivio ha encendido las alarmas de una crisis fiscal profunda, desatando una huida masiva hacia los activos que se benefician de la pérdida de confianza en el dólar. ¿Es esto una tregua temporal o un colapso del dólar? Vamos a verlo. That we shall never negotiate out of fear, and we shall never fear to negotiate. El S&P 500 cierra la semana en negativo dado que ahora mismo reina la incertidumbre fiscal y presionan las yields de los bonos. Pero si lo vemos en diario, la verdad es que de catastrófico no ha tenido nada para el S&P 500, sino que se parece más bien a un pequeño retroceso para seguir subiendo. Vemos cómo habíamos tenido este gran impulso y esta última semana hemos retrocedido a la parte alta del rango anterior y además a este nodo de bajo volumen, que ahora mismo puede hacer de soporte para que el precio pueda continuar. Todo esto claro si vemos algún tipo de reacción ahora mismo en la zona y si no reingresamos dentro del rango, lo cual nos dejaría un escenario de reversión bajista en el que este movimiento sería una sacudida y a partir de ahora podríamos empezar a caer. Pero vaya, el primer escenario sigue siendo el más probable. Por otro lado, el Nasdaq, tenemos que recordar que aún no había roto el ATH, por lo tanto este retroceso no sabemos exactamente dónde puede terminar, ya que a la zona del POP ya ha llegado y de hecho ahora mismo está tradeando por debajo, así que no tenemos una gran referencia como en el caso del S&P 500. El Nasdaq de hecho podría incluso retroceder hasta la parte inferior del rango y a partir de ahí empezar a subir. Pero vaya, sigue siendo más interesante en cuanto a margen de subida, ya que aún tenemos toda esta distancia hasta la TH como recorrido mínimo que le podemos pedir al precio. En Europa, el DAX cierra también una semana bajista, pero sin matar aún los escenarios alcistas, igual que sus primos norteamericanos. De hecho, en diario se ve especialmente bien porque ya ha retrocedido a un nivel que habíamos comentado, que era el anterior máximo, y ahora mismo se encuentra reaccionando. Por lo tanto, está en una situación muy similar a la del Dow Jones. Si abre la semana con velas envolventes, estaría dejando un muy buen setup para continuaciones alcistas. El Eurostoxx se encuentra en igual situación, incluso más limpia porque también se encuentra dentro de una dinámica alcista. Tenemos aquí este canal que estamos siguiendo y ahora mismo nos encontramos en la parte baja. Por lo tanto, pinta incluso mejor que el DAX para incorporaciones en largo. El dólar cierra una semana muy mala, muy castigada por la intervención del Tesoro estadounidense. Y lo peor no es que tenga esta semana, sino que ya venimos de esta anterior que fue incluso peor. Esto ha ayudado al yen japonés, aunque no lo suficiente, que sigue ganando tiempo mientras alcanza este nivel de aquí. En diario podemos ver cómo las buenas noticias para el yen, que fueron las malas noticias por el dólar, fueron vendidas inmediatamente al día siguiente. Y ahora apunta a este nivel. Y en este contexto de debilidad del dólar y miedo fiscal, el franco suizo ha sido uno de los refugios más limpios para los inversores. Y esto lo podemos ver en la reacción que tuvo este día, mucho más fuerte que el de cualquier otra divisa, dado que ahora mismo está ocupando un papel de divisa de refugio ante la debilidad del dólar que solía tener más el yen. Ahora bien, dado la alta intervención y conflicto que ha habido últimamente en el yen, los inversores han empezado a mirar más al franco suizo. A nivel técnico, una cosa que me ha gustado bastante es que ha hecho muchas cosas a la vez. Ha roto tanto la parte superior del canal bajista como toda esta zona del POC, lo cual nos deja un muy buen setup en caso de retroceso para seguir subiendo. Hay dos puntos los cuales nos deberían hacer mantener la cautela. El primero es que el Banco Central Suizo es también muy propenso a intervenciones cuando el franco suizo sube, debido a que un franco suizo muy alto puede dañar las exportaciones del país. El otro punto es que es una narrativa que no sabemos cuánto puede mantenerse en el mercado. Es decir, no sabemos si ha sido un movimiento a corto plazo de los inversores para un refugio muy puntual y que luego se puede deshacer. De hecho, en este nodo bajo volumen de aquí ya tuvimos un rechazo bastante importante y ahora depende mucho el escenario alcista de que se consolide por encima del POP, mostrando que puede mantener los niveles posteriores a la subida. Yendo a más beneficiados por el pánico en el dólar, tenemos al euro, que ha hecho algo bastante importante rompiendo la zona del POC y aceptando en estos niveles. No ha tenido la contundencia del franco suizo en la subida, pero sí que ha tenido más aceptación luego de ella.
Por lo tanto, es bastante interesante en caso de testeos al POC para continuaciones alcistas hasta la parte alta del rango. Luego el dólar australiano tiene una semana muy buena y al final, después de 2 meses, poco a poco se ha acabado plantando en la parte alta de este rango otra vez. Y ahora es el momento clave porque si rompe, luego tendríamos el inicio de una tendencia alcista con mucho peso para la divisa a nivel macro. Porque si miramos atentamente, estaríamos rompiendo la parte alta de todo este rango y podríamos pasar a dirigirnos hasta todos estos máximos. Fijaos a la distancia que hay de aquí hasta aquí. Es verdad que se está viendo muy beneficiada por el nuevo auge de las commodities y puede seguir siendo así. Enseguida lo veremos. Grandísima semana para el oro, aprovechando todo ese miedo a la debilidad del dólar y a la degradación monetaria. Podemos ver cómo ha superado sin problemas este nodo bajo volumen y ahora choca contra este. Pero vaya, solo hay que mirar la fuerza que teníamos en esta caída y la fuerza que estamos teniendo en esta subida. Es por completo un comportamiento de retroceso en la caída y de impulso en la subida. Ha atacado con mucho volumen este nodo bajo volumen y lo ideal sería que lo supere rápidamente para aprovechar todo este volumen que ha generado aquí para cuando vuelva a testear todo ese posicionamiento empuje el precio para arriba, ya que si empezamos a ver rechazos en esa zona pues se podría complicar un poco más para el dólar al dejar atrapado mucho posicionamiento en estas velas. Pero vaya, la situación macro sin duda apunta al ATH. El platino está muy interesante porque ya está atacando este nodo bajo volumen que básicamente es la parte baja de todo esto. Si reingresa ya tendría una situación muy favorable para seguir subiendo hasta la TH. Mientras el cobre había roto su directriz alcista pero ahora lo ha recuperado rápidamente, lo cual es muy bueno para tener continuaciones alcistas hasta los nuevos máximos. Además, podemos ver cómo el retroceso prácticamente llega a la zona del POC, lo cual le da bastante más confianza al setup. El petróleo cierra una semana alcista, es verdad que no demasiado impulsiva, pero la realidad es que cierra por encima de este nodo de bajo volumen, el cual ahora pasa a ser alcista y permite que el precio siga con su camino hasta estos máximos. Es verdad que de todos los activos que han subido esta semana, este tal vez es el más cuestionable y el que más puede ir variando su situación, dado que no depende tanto de esta narrativa como del conflicto que tenemos en Hormuz. Y la locura de la semana la tenemos en Bitcoin, que venía de muchas semanas de movimiento prácticamente inexistente en esta zona y ahora de golpe se ha plantado en la parte alta de todo este rango. No solo eso, sino que ha roto este nodo bajo volumen que delimitaba lo que era la zona de más negociación desde febrero. Y esto hay que entenderlo por dos grandes factores. Uno, ha aumentado mucho la liquidez mientras el mercado busca activos para refugiarse del dólar. Es decir, el cambio respecto a unas semanas es brutal porque antes teníamos liquidez limitada y tipos altos que mantenían al dólar fuerte y ahora tenemos una narrativa que hace justo lo contrario. Entra liquidez y el dólar pierde mucha fuerza. De ahí ese cambio tan brutal. Esto sumado, claro, a que ha habido un gran short squeeze, se ha borrado mucho posicionamiento en corto que llevaba acumulado desde hace bastante y que le dio más combustible a la subida. Y ahora la pregunta es, ¿qué queda esperar? ¿Es esto un gran suelo o se puede acabar revirtiendo? Me parece que se da algo muy similar al franco suizo. Esto es una subida por una situación muy concreta, por una narrativa de dólar débil que no sabemos cuánto puede aguantar. Por lo tanto, yo no perseguiría el trade ni las compras desde aquí mismo, sino que sobre todo esperaría cómo aguanta el precio un retroceso desde aquí. Es decir, si ahora mismo se rebajan las expectativas, esta narrativa se calma, ¿Bitcoin sigue aguantando estos precios o los pierde por completo? Eso es la pregunta que yo me haría. Por lo tanto, si vemos un retroceso a este nivel, que por cierto lo tengo como bajista, pero ahora realmente es alcista, ahí está, y vemos un Bitcoin que aguanta y reanuda con el movimiento, eso sería muy bueno y podríamos incluso empezar a hablar de que esto ha sido el suelo. Y puede parecer una locura, pero la verdad es que tenemos todos los componentes necesarios para poder hablar de que este ha sido el suelo de este mercado bajista de Bitcoin. Tenemos en esta zona nuestra posible acumulación o distribución, si al final acaba cayendo. Tenemos en los mínimos nuestra sacudida. Tenemos que esto es algo que hizo también Bitcoin en el anterior suelo, que es una gran acumulación
en la propia sacudida, es decir, una vez hemos barrido mínimos, pues bueno, han sido 2 meses prácticamente de lateralizar en esa zona y ahora tenemos una gran arrancada que pilla a todo el mundo desprevenido. Y esto es justamente lo que tuvimos anteriormente. Una gran caída con mucho pánico, una gran acumulación en esta zona central, un intento por la parte alta y luego tras tomar los mínimos, pues varios meses de acumulación para luego tener una subida que pilla a todo el mundo desprevenido. Y aquí, aunque el dibujo sea muy distinto, el comportamiento como tal es muy similar. Así que las próximas semanas hay que mirar muy atentamente Bitcoin y seguirlo como al que más. Y luego llegamos a los bonos, que han sido realmente los protagonistas de la semana. Este es el gráfico que sintetiza todos los gráficos anteriores. Veníamos de bastante tiempo donde los bonos estaban cayendo. Y esto no implica necesariamente que el mercado no los quiera. Lo que implica es que el mercado los quiere, pero con una rentabilidad mayor. Es decir, lo quiere comprar más barato para que luego cuando cobres el bono la diferencia sea mayor y así te compense tener dicho bono. Y aquí es donde entra el Tesoro de Estados Unidos, que se pone a inyectar dinero dentro del mercado de bonos. Esto lo que hace es aumentar la liquidez en el mercado, retirar bonos viejos que seguían presionando y ajustar la estructura de deuda que tiene el Estado norteamericano. Y aquí lo que sucede es que el mercado no ha comprado esta intervención del Tesoro como una muestra de fortaleza, sino como todo lo contrario. Lo ha visto como si tenéis que intervenir es que algo raro está pasando. Y además deja al Tesoro con otro problema. Es que para financiar esta deuda ha tenido que emitir nueva deuda a corto plazo. Entonces, si tú emites, por ejemplo, deuda a 2 años para pagar una que tenías hace 30, puedes mejorar tu situación ahora mismo, pero si los tipos de interés no caen, puedes verte destinado a pagar una deuda dentro de muy poco, dentro de 2 años, que es muy cara para ti, porque tienes que pagar una rentabilidad muy alta. ¿Y cómo puedes acabar pagando dicha deuda? Imprimiendo más billetes. Y ahí es justamente cuando el mercado dice: quédate tus dólares, yo me voy a refugiar a otros activos porque esto que estás haciendo castiga mucho a tu divisa. Y de ahí todo este panorama. Y en las notas del Tesoro pasa algo similar. Es verdad que hemos tenido una subida, pero es que luego la caída envuelve a la subida y ahora mismo parece que nos queremos seguir dirigiendo a hacer nuevos mínimos. Ahora queda ver si tanto el Tesoro como la Reserva Federal son capaces de sorprender al mercado y de modificar este escenario. Pero esto es algo que veremos en el próximo análisis. Muchas gracias y hasta la próxima.